Perfecto, pues creo que la presentación es lo de menos, pero mi nombre es Martín Santiago Maldonado Camacho y yo voy a estar a cargo de darles este repaso. Es un repaso muy general acerca de este tema, es muy extenso, entonces si ustedes quieren que profundice en algo en particular o les gustaría que fuera un poco más lento, por favor indíquenme, ¿correcto? Sí, gracias. Perfecto. Bien, pues para revisar este tema tan grande, tan extenso, primero debemos remitirnos a conocer un par de bases físico-químicas que nos hablen un poco más de cómo se administran estos sistemas termodinámicos. Y empezamos por la definición de lo que es un sistema termodinámico. Este es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí y con un ambiente que los rodea. Estos sistemas van a subdividirse en tres categorías diferentes. La primera categoría son los sistemas abiertos. La característica principal de estos es que hay un intercambio constante de materia y de energía con el ambiente que los rodea. Es decir, sus elementos internos están en constante interacción, intercambiando, ya sea consumiendo o excretando diferentes tipos de productos que puedan materializarse, convertirse en diferentes formas de energía, entre otras cosas. A continuación tenemos los sistemas cerrados. Los sistemas cerrados tienen la característica de que a diferencia de que los abiertos, sí, intercambian energía con su ambiente, pero son incapaces de intercambiar energía intercambiar materia, perdón, con su ambiente. Un ejemplo de esto sería una olla express. ¿Por qué? Porque la olla express está transmitiendo energía calorífica al exterior, pero toda la materia está contenida, al menos hasta que se abre la válvula. Y después tenemos a los sistemas aislados. Los sistemas aislados son aquellos que son realmente una teoría, porque es muy difícil que verdaderamente exista un sistema aislado. No intercambian materia ni energía con su entorno, y únicamente las interacciones se llevan a cabo con sus elementos internos. El ejemplo que más conocemos es el de un termo. ¿Por qué? Porque un termo se encarga de mantener un líquido a una temperatura determinada, procurando que ésta no se modifique. Claro, con el tiempo esta se va a modificar y tendremos cambios importantes. Por eso decimos que es teórico. Nosotros, los seres vivos, somos sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque constantemente estamos consumiendo alimentos, excretándolos como productos de desecho, aprovechando los componentes que a través de rutas metabólicas vamos a convertir en energía o en otros diferentes productos de acreción. Cuando estudiamos un sistema bioquímico, siempre tenemos que tener en cuenta que en los laboratorios se habla de un estado estándar. Este estado estándar, todo el tiempo, no es difícil concebir que se vaya a acoplar a los seres vivos. ¿Por qué? Las características de este estado estándar son las que observamos en la presentación. Los gases deben estar a la presión de una atmósfera, las sustancias deben estar a un pH de 7, la temperatura debe ser la que se considera ambiente, 27 grados Celsius o 298 Kelvin. Y los productos deben tener una concentración molar. ¿Por qué tiene desventajas? Porque en los seres vivos las concentraciones subyacen completamente el 1 molar. Apenas que representan cuestiones como 1 por 10 a la menos 8, 1 por 10 a la menos 14. No alcanzan ni siquiera la mitad del 1 molar. Y la temperatura sí es constante en nuestro medio, pero es superior por mucho a los 27 grados Celsius. Bien. Ahora vamos a revisar dos leyes de la termodinámica. ¿Por qué solo dos y no las cuatro? Porque la primera y segunda son las que más se van a relacionar con nuestro tema de cinética enzimática. La tercera no, porque es incompatible con la vida. Y la cero, porque realmente no tiene una relación directa. Bien. Tenemos la primera ley de la termodinámica, que nos habla de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese es el postulado con el que lo identificamos inmediatamente. Y nosotros tenemos la fórmula que nos indica que la diferencia de la energía es igual al calor más el trabajo, si el trabajo es hecho sobre el sistema, y la fórmula alterna es restarle el trabajo si el trabajo es hecho por el sistema. ¿Por qué? Porque se reduce la energía interna del sistema y obviamente se va a perder.
¿Y cómo esto nos importa? ¿Cómo la primera ley de la termodinámica se relaciona con nuestro tema? Pues tenemos que la energía solar es el principal precursor para todas las vías metabólicas que se van a desarrollar en nuestro organismo. Las plantas van a aprovechar esta energía solar para echar a andar la ruta de la fotosíntesis. El producto final y principal de la fotosíntesis junto con el oxígeno es la glucosa. Glucosa que los herbívoros y también nosotros los omnívoros consumiremos a través de estas plantas. Pero dentro de nuestro organismo, gracias a las rutas metabólicas que poseemos, vamos a echar a andar este proceso que nos va a permitir convertir esta glucosa en moléculas altamente energéticas y es en la que principalmente nos vamos a concentrar, que es el ATP. ¿Dudas hasta este punto? Un ¿Todo poquito claro? sobre las fórmulas, Sí, dime. nada más. Bueno. O sea, ajá, lo del calor y el trabajo. Ok. Esto tiene una aplicación más física. Realmente no lo vamos a ocupar tanto en bioquímica porque nuestro interés no es el laboratorio, es sino más bien cómo las enzimas inciden con nuestro organismo. Entonces, no te recomendaría que te lo aprendieras, pero si te interesara, sí. Eh, perdón, pero a ver, específicamente alguna duda sobre las fórmulas. Mm, bueno, yo no le entendí muy bien a lo del trabajo y lo del calor, pero si no es tan importante, entonces, pues, Está bien. No, lo voy a poner así. Todos los sistemas poseen una determinada cantidad de energía y esta energía genera un calor determinado. Este calor lo vamos a aplicar para realizar un trabajo. Y este trabajo, si nos lo aplican a nosotros, de alguna manera va a incrementar en nosotros la energía interna. Y si nosotros lo aplicamos, va a reducir la energía interna de nuestro sistema. ¿Quedó un poco más claro? sí. Ok, muchas gracias. Segunda ley de la termodinámica, y esta nos va a hablar del concepto de la entropía. El enunciado por el que lo identificamos es la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse con el tiempo. ¿Pero qué es la entropía? La entropía es esta tendencia de un sistema a dirigirse hacia el escenario que le es más favorable energéticamente. ¿Pero qué es más favorable energéticamente para un sistema? Bueno, remitámonos a nosotros. ¿Qué es más sencillo? ¿Estar acostado todo el día o tener que hacer ejercicio? Claramente va a ser tener que estar acostado, porque no necesitamos gastar grandes cantidades de energía para movernos. De todos modos, vamos a subsistir gracias al metabolismo interno. Claramente va a haber un par de afecciones, pero es más favorable energéticamente, porque no estamos haciendo un gasto constante. Este escenario más favorable energéticamente también le podemos conocer como el caos o el desorden, porque es un estado donde no se precisa de energía para mantenerlo constante. La entropía es un dato que se representa en las fórmulas con delta S. En general únicamente se representa con la letra S, pero cuando hablamos de la diferencia de un sistema, lo representamos con delta S. Cuando su valor incrementa, obviamente, si voy a hablar de que va a incrementar la entropía, y la entropía es el desorden, ¿qué va a pasar con el orden? Pues el orden va a decaer, y viceversa. Si la entropía desciende, obviamente el orden va a subir. Una molécula con un alto valor de delta S es muy inestable, y su ruptura es más factible. ¿Qué significa esto? Que si yo tuviera, por ejemplo, vamos con el adenosintrifosfato. El ATP tiene 3 grupos fosfato que son altamente inestables porque tienen 3 cargas negativas los 3. Entonces su unión es sumamente forzada y la ruptura va a ser muy energética. Entonces esta inestabilidad en los enlaces va a ser la que permita la liberación de energía. Nuestro organismo siempre, como todos los sistemas, va a tender al aumento de la entropía, pero nuestras células son sistemas sumamente organizados, por lo cual necesitamos gastar energía constantemente para no irnos hacia el desorden total. Si nos fuéramos al desorden total, es usualmente cuando designamos a los estados como las enfermedades o la muerte. Por lo tanto, siempre buscamos alcanzar el orden.
Y en resumen, la segunda ley de la termodinámica nos habla de que siempre vamos a buscar el desorden de manera inconsciente, pero nuestras células nos van a dirigir hacia el orden. ¿Dudas con respecto de la entropía? Ninguna. Gracias. Entalpía. No piensen que la entalpía es directamente opuesta a la entropía. Ese es un concepto que mucha gente tiene errado, sino más bien son fuerzas que interactúan conjuntamente. La entalpía la podemos definir como el calor contenido en un sistema a presión constante. Ese es en un campo físico, pero nos importa el campo bioquímico. Y el campo bioquímico nos remite a que la entalpía es la energía calorífica que se encuentra contenida en los enlaces de una molécula. Toda molécula que está enlazada va a contener energía en esos enlaces, sea un enlace sencillo, doble, triple. Obviamente, si es triple, la energía va a ser mayor que si fuera uno sencillo. La entalpía se representa en las fórmulas con una delta H. Y los valores de delta H nos van a indicar características muy importantes de las reacciones. Un valor de delta H negativo describe una reacción exotérmica, es decir, una reacción que libera energía en forma de calor. Un valor de delta H positivo describe una reacción endotérmica, es decir, que esta reacción va a absorber calor de su entorno para poder realizarse, porque es energéticamente desfavorable. Es decir, le falta energía para llevarse a cabo. Si las moléculas a reaccionar tienen alta entalpía en sus enlaces, se cuenta con más energía para facilitar su reacción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando una molécula tiene mucha energía contenida, obviamente la ruptura va a ser sumamente exergónica, de manera similar a como en la entropía. Una delta S, una delta S alta hace una molécula inestable. Aquí, una alta entalpía hace que haya mucha energía en los enlaces. Ambos factores causan que las moléculas que tiendan más a la ruptura. Después, bueno, ¿dudas con respecto a la entalpía? Martín, yo sí. Ajá. Ay, aguanten. Díganme. Entonces se podría decir que es como si absorbe energía o libera energía. Nada más, en pocas palabras. Eso es lo que te va a indicar la entalpía. Ya. Cuando Gracias. cuando tú oigas entalpía en el examen, por ejemplo, más bien cuando tú oigas la palabra calor contenido en un sistema o calor en los enlaces, es entalpía completamente. Cuando tú oigas desorden o caos, es la entropía. Gracias. Va. A continuación tenemos la energía libre de Gibbs. Y la energía libre de Gibbs nos habla de la energía de manera literal libre, la energía que podemos tomar de un sistema para llevar a cabo una reacción. Digamos que la energía es lo que tenemos disponible, nuestros recursos para echar a andar una reacción. Es nuestro combustible de alguna manera. Y se va a representar por delta G. Para la energía libre de Gibbs, tiene como propósito mantener el nivel de entropía estable, es decir, que no se nos dispara hacia el desorden y que no sea estrictamente ordenado, porque eso también podría favorecer a que no sea compatible con la vida. Y la fórmula para calcular la energía libre de Gibbs es la suma de la delta H más la delta S a temperatura y presión constantes. Pero, si no mal me equivoco, creo que ahí me equivoqué porque es una resta más bien. Delta H menos delta S. Perdón. Sí, es una resta. Sí, gracias. Y la energía libre de Gibbs nos va a hablar de la espontaneidad con la que ocurre una reacción y cuán favorable es que nos suscite. Este concepto se relaciona muy íntimamente con la constante de equilibrio, la tan amada constante de equilibrio. ¿Y por qué nos habla de la espontaneidad? Porque vamos a tener valores de la energía libre de Gibbs similares a los de la constante de equilibrio. Cuando un valor de delta G es negativo, indica que la reacción es muy espontánea, es decir, es sumamente
favorable, se lleva a cabo muy fácilmente y no precisamos hacer casi nada. De hecho, casi ni siquiera tiene que pasar tiempo para que se suscite. Es algo explosivo casi. Una explosión, una reacción de combustión, sería una reacción con una delta G negativa. Tenemos cuando el valor de delta G es de 0, indica que la reacción está en el equilibrio. ¿Por qué? Porque si mi energía libre de Gibbs es igual a 0, significa que no tengo energía libre para echar a andar una reacción. Entonces no hay un cambio que yo pueda determinar. Y un valor positivo de delta G indica que la reacción no es espontánea. Es decir, que yo tengo que darle energía para que ocurra. Y muchas veces no es factible. Muchas veces, aunque yo le suministre energía a este sistema, no va a reaccionar. ¿Dudas con respecto de esto? No. Bien. Y este es un análisis de una gráfica de una reacción en general. Todavía no estamos en enzimas. Supongamos que es una reacción cualquiera. Cuando analizamos el gráfico de una reacción, hay varios momentos importantes que nos importa analizar. El primero, el estado de transición. Cuando nosotros graficamos una curva, cuando nosotros graficamos una reacción, vamos a ver que siempre hay una barrera energética que nosotros tenemos que superar. En esta barrera energética existe un punto cumbre. El punto cumbre se va a llamar estado de transición. Y es el punto en el cual la curva, a la izquierda o hacia la derecha, voy a tener la posibilidad de que se me formen productos o quedarme con el reactivo. En este caso, como lo vamos a aplicar enzimas, de que yo me quede con el sustrato o de que la enzima sí me convierta en producto lo que yo deseo. También, la altitud de la curva se va a llamar energía de activación. Y esa energía de activación es la energía que yo necesito para superar esa barrera energética y que se lleve a cabo la reacción que yo deseo. Y como último dato, tenemos el cambio de energía libre estándar. Este concepto únicamente refiere a la cantidad de energía que se libera entre el cambio de pasar de los reactivos hacia los productos. Nada más es esta diferencia de energía. Como podemos observar, tenemos un nivel basal de un estado estándar cuando tenemos nuestros reactivos, y cuando culmina la reacción, hemos gastado energía al punto de que la energía de nuestro sistema es menor. ¿Queda claro? Sí. Va, gracias. Ahora sí, podemos proceder propiamente con lo que es nuestro sistema enzimático. Y bueno, en 1878, un señor llamado Frederick Kuhn, a través de varios experimentos, uno donde aislaron una determinada sustancia de las levaduras que convertía al azúcar en alcohol, a través de este experimento determinó que existía una serie de moléculas que ayudaban a que de manera aislada a la vida pudieran llevarse a cabo procesos metabólicos. Él es el que introduce este concepto de enzima del alemán. Las enzimas generalmente son proteínas especializadas. ¿Por qué digo generalmente? Porque vamos a tener que a veces hay moléculas de ARN con función catalítica. No todas van a ser proteínas y solo es un muy selecto grupo de ARN. Así que por ahora manejémoslo como que todas son proteínas. Son altamente específicas. Después vamos a profundizar en ese aspecto. Y son catalizadores biológicos. Un catalizador es una sustancia que en una reacción incentiva a que se produzca de manera más rápida, más favorable. ¿Cómo? Pues si nos remitimos a esta fórmula, recordemos que tenemos una determinada energía de activación. Una enzima lo que va a hacer es que va a reducir la energía de activación necesaria. Muchas veces, en varios órdenes de magnitud. Los órdenes de magnitud en los que reducen la reacción va de 5 a 17, es decir, va por potencias. Lo reduce de 5 a 17 veces. Y, por ejemplo,
Si yo le administrara una enzima a esta reacción que está graficada, la línea azul me representaría cómo quedaría la reacción. Al final llegamos a la producción del producto de la misma manera, pero yo ya no tuve que invertir tanta energía como originalmente se necesita. Eso con respecto de una enzima. Después tenemos... la enzima posee un sitio específico donde va a realizar su acción catalítica. Este sitio se va a llamar sitio activo y es el que va a reconocer a nuestro siguiente componente, el cual es el sustrato. El sustrato es una molécula diana sobre la cual la enzima va a realizar su acción. Esta reacción que vaya a realizar la enzima va a depender de qué tipo de enzima estemos hablando. Lo veremos cuando lleguemos a la clasificación. Y el producto. El producto es la molécula resultante de la reacción que se haya efectuado sobre el sustrato. El sustrato muchas veces va, ¿cómo se dice? El sustrato tiene la capacidad de que después de ser catalizado por la enzima, puede dividirse, puede fusionarse, pueden agregarse grupos químicos, entre otras que veremos posteriormente. Ahora, debemos manejar estos conceptos. La holoenzima es el complejo total y estructural de la enzima. ¿Por qué digo que el complejo total y estructural? Porque se va a dividir en dos subunidades. La apoenzima y una que puede llamarse de dos maneras en función de, ahorita vemos, del enlace que tenga. Puede ser un grupo prostético o coenzima, pero ambas son de la misma categoría. Es decir, es una apoenzima y para fines de generalidad, llamémosle cofactor de manera general. Entonces, la holoenzima se compone de la apoenzima y se va a componer de un cofactor. Aquí me faltó poner cofactor, ¿ok? Este cofactor va a ayudar a la apoenzima a realizar su función. La apoenzima es la parte proteica de la enzima. No es funcional por su cuenta porque va a necesitar de su cofactor y es la parte que tiene el peso molecular más elevado. Es muy grande, supera con creces el tamaño de los sustratos. No todas las enzimas necesitan cofactores, eso cabe destacarlo, pero sí es una generalidad que se necesite de moléculas auxiliares. Y dentro de los cofactores vamos a tener una división, que va a ser un grupo prostético y una coenzima. El grupo prostético se llama así porque está unido de manera muy firme a la apoenzima. Es decir, que deslindarlas es muy difícil. La coenzima, por su parte, tiene una unión débil. Se separan fácilmente y muchas veces están circundantes en la célula. Entonces, se unen de manera temporal a la apoenzima para activarla y que realice su función y después se van. Estas dos son la parte no proteica del complejo, tienen bajo peso molecular y se suelen ubicar en el sitio activo para ayudar a la reacción. Son las que usualmente reciben al sustrato. Es como si la coenzima fuera una casa, el cofactor fuera el anfitrión que le abre la puerta al sustrato. Esa analogía creo que queda un poco mejor. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, todo bien. Va. Después tenemos a las proenzimas o simógenas. Hay varios grupos de enzimas que por su naturaleza catalítica, que usualmente se dedican a destruir enlaces, son muy peligrosas para la célula misma. Entonces tienen que secretarlas de manera inactiva. Y esa forma inactiva posteriormente se va a activar cuando alcance determinadas condiciones específicas. En este caso, las condiciones podrían ser una modificación estructural, perdiendo parte de su cadena de aminoácidos, o con un cambio de pH. Aquí les pongo este ejemplo. En nuestro estómago tenemos células principales, también llamadas simógenas, que se dedican a la producción de principalmente el pepsinógeno. También tenemos células simógenas en el intestino, pero aquí vamos a enfocarnos en las del estómago. Las células principales secretan pepsinógeno. Este pepsinógeno, posteriormente, cuando alcance la luz del estómago, se va a activar gracias al pH ácido del estómago.
Entonces van a poder empezar a degradar proteínas ahí. En este corte histológico, nada más procuraba señalar que eran estas células basófilas, las moraditas de acá, y que son las que secretan nuestras enzimas para la degradación de aminoácidos, perdón, de proteínas. Y pues como se dedican a la secreción, tienen abundante ergastoplasma y producen gránulos de simógeno. Simógeno, pues, que van a ser nuestras proenzimas, que posteriormente se van a activar. Isoenzimas. Hay varias enzimas en nuestro cuerpo que se dedican a la misma función. Incluso atacan al mismo sustrato, realizan la misma reacción y catalizan el mismo proceso. Pero como con el propósito de aprovechar al máximo los nutrientes, de aprovechar al máximo todas estas moléculas. Ahorita ahí, se salió, ¿verdad? Estamos... No, aún se ve la presentación. Ya. Sí, gracias. Sí, tenemos que las isoenzimas son enzimas que se van a ubicar en diferentes lugares del organismo, pero se van a dedicar a la misma función. Como por ejemplo, tenemos la amilasa pancreática y la amilasa salival. Ambas se encargan de degradar los enlaces glucosídicos de moléculas de azúcares. Nada más difiere la ubicación, pero es como con el máximo aprovechamiento de las moléculas que nos hayan llegado a degradar con la primera amilasa, que sería la salival. Después tenemos como ejemplo a la glucosinasa y a la hexosinasa. La hexosinasa es una enzima general de todo el cuerpo. En todo el organismo nosotros tenemos hexosinasa, excepto en dos lugares. En los islotes pancreáticos, en los islotes de Langerhans, y en el hígado. La glucosinasa es exclusiva de estos dos, principalmente para mediar los niveles de glucosa en sangre. Las enzimas van a tener nombres de acuerdo a diferentes características. La primera nomenclatura es la más obsoleta y es la primera que se otorgó. Es en base a la función y la forma de obtención. La función, la pepsina, del griego pepsis, que es digestión, y que se dedicaba a degradar las proteínas. La lisosima, que la encontramos en las lágrimas, por ejemplo, se dedica a la degradación de paredes celulares bacterianas, de sus polisacáridos más específicamente. Y bueno, Leninger nos habla de una enzima que la verdad no encontré en otro libro o en internet, que dice abajo tyrene, del griego desgastar, que se obtenía al frotar el tejido pancreático con glicerina. Ahí escribí glicerina mal, perdón. La segunda forma de nombrar una enzima es de acuerdo a su procedencia anatómica. Este es como el inter de la primera nomenclatura y lo que seguiría después. Esta nos habla de la ubicación, más que nada para justamente no confundir las isoenzimas. ¿Por qué? Porque tenemos la tialina salival, que si hay una tialina salival, tiene que haber una tialina en otro lado. Después tenemos la pepsina gástrica y tendríamos otros tipos para no confundirla, como la quimotripsina y otros. La lipasa pancreática. La lipasa pancreática, para especificarnos que es una enzima ubicada en el páncreas. Y la tercera nomenclatura, que es la más aceptada, que consiste en poner la reacción que se cataliza, el sustrato y la terminación asa, que es la que vamos a ver más comúnmente. Por ejemplo, tenemos aquí a la citocromo C oxidasa, de glucosa 6 fosfato cetol isomerasa y triacilglicerol acil hidrolasa. Las hidrolasas, ahora podemos partir a nuestra clasificación enzimática. Y empezamos con el primer tipo de enzimas. Bueno, si se corta la reunión, nos vamos al mismo link, por favor. Las hidrolasas tienen como propósito, van a realizar el corte de los enlaces de las moléculas utilizando moléculas de agua. Y usualmente van a anexar a los extremos de esas moléculas un grupo hidroxilo y un hidrógeno. Tenemos como en este esquema a la sacarosa, al azúcar de mesa. Mediante una enzima que se llama invertasa o sacarasa, vamos a dividir esta molécula en fructosa y glucosa.
y van a tener, como este esquema demuestra, un grupo hidroxilo terminal y el otro va a tener un grupo hidrógeno. Un hidrógeno sencillo. Ejemplos de las hidrolasas tenemos a las esterasas, que se dedican a cortar enlaces éster. Los enlaces éster están más que nada presentes en triglicéridos. Los triglicéridos los dividirían en ácidos grasos y en un glicerol. Después tendríamos a las fosfatasas. Las fosfatasas cortarían los grupos fosfato de las moléculas. Proteasas se encargan de escindir enlaces peptídicos. Glicosidasas cortan enlaces glucosídicos. Amidasas cortan las amidas. Nitrilasas y las lipasas. Las lipasas están específicamente dirigidas a lípidos y son muy similares a las esterasas, pero no confundan. Esterasas, sí, son enlaces muy presentes en lípidos, pero no de manera exclusiva. Las lipasas sí están completamente dirigidas hacia los lípidos. A continuación tenemos las oxidorreductasas. Las oxidorreductasas son enzimas que se encargan de catalizar la transferencia de electrones, ya sea en forma de iones hidruro o de átomos de hidrógeno. Tenemos el ejemplo de las deshidrogenasas. Las deshidrogenasas van a quitarle sus hidrógenos al sustrato. Las reductasas, por el contrario, van a darle hidrógenos al sustrato. Las oxidasas utilizan el oxígeno molecular para tomar los electrones. Literalmente les están robando a ellos a través del oxígeno. Las oxigenasas son las que dotan de oxígeno a los sustratos. Las peroxidasas son aquellas que usan al peróxido de hidrógeno, al agua oxigenada, como el oxidante o aceptor de estos electrones. Las hidroxilasas incorporan átomos de hidrógeno en los sustratos. Átomos de oxígeno, una disculpa. Átomos de oxígeno, pero en forma de un ion OH. A continuación tenemos las transferasas. Las transferasas transfieren grupos de elementos entre sustratos donde uno es un donador y otro es un doctor. ¿Les parece que nos salgamos ahorita de la reunión y después nos unamos para la siguiente? Sí, está bien. Correcto.